Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola ¿Me Ricardo, hola escuchás? José, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bien. Muy bien, muy bien. Estamos tratando de ver, de dar un panorama de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Y con esto que te comentábamos al principio, con José, de esta designación de la ministra de Economía en Estados Unidos, de Joe Biden, que dicen podría traer algún tipo de consecuencias favorables para la República Argentina, teniendo digamos, su formato ideológico en cuanto a su formación, ¿no? Sí, lo mismo que el hecho que el nuevo presidente de Estados Unidos sea Joe Biden, demócrata, puede tener algún impacto favorable en la negociación con el FMI. Me parece que con Trump iba a ser más duro. Trump ponía, en medio de la relación con Argentina, ponía en primer lugar temas políticos muy urticantes como la situación de Venezuela, por ejemplo. Y me parece que Ujú. los demócratas en eso son un poco más rusos. No digo con esto que la vamos a tener fácil en la relación con Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, sobre Venezuela es probable que tengan una visión crítica, pero respecto a lo que pasa, por ejemplo, con los derechos humanos, pero no van a estar detrás de la salida de Maduro, sino que van a tratar de que haya alguna solución democrática. Con esto no quiero decir que en Venezuela haya democracia plenamente, pero van a ser más cuidadosos. Y en ese sentido, a Argentina le puede generar menos restricciones, menos condicionamientos cuando haya que negociar con Estados Unidos, con el nuevo presidente y también con la secretaria del Tesoro, digamos, su ministra de Economía, como decías, con una ideología más cercana al keynesianismo. En Argentina también muchos políticos y ministros se suelen decir keynesianos. Muchas veces no se entiende bien qué es lo que quieren decir. Pero sí, bueno, Guzmán se puede decir que sería keynesiano y que podría llegar a tener un buen entendimiento con la Secretaría del Tesoro. Y después con el FMI, porque es clave para cerrar con el FMI el apoyo de Estados Unidos. Cuando te decía de que, bueno, en Argentina muchos se dicen keynesianos, pero en realidad no lo son, porque Keynes Sí. decía que en realidad tenía que participar más en las recesiones, pero no permanentemente. Cuando la economía se recuperaba, el Estado se retiraba, retrocedía y dejaba que la economía siguiera en términos normales entre el sector privado y público. Entonces el avance del Estado siempre era en una recesión para tratar de reactivar. Yo diría que la mayoría de los keynesianos argentinos, sobre todo los que están en la política, son keynesianos en términos de que quieren la acción estatal, pero la quieren permanentemente, tanto las recesiones como las expansiones, continuamente. Continuamente déficit fiscal implica endeudamiento o emisión monetaria, y eso no es ser keynesiano. Ojo también en la relación con la nueva secretaria del Tesoro, eh, que es, que es ser keynesiano, digamos, tendría que ser coherente con ese ideario del economista inglés. Mm. Si no, pueden empezar a chocar en sus enfoques. Marcelo, está bien, eso es el punto de vista de los que nos pueden dar una mano en teoría y entre comillas, que nos pueden ayudar. Ahora, ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos? ¿Cómo hay que estructurar un plan de acción, de economía, una salida que vayamos en un sentido y no estas marchas y contramarchas que tenemos permanentemente? Digamos, está bien que nos puedan llegar a ayudar o que la mi idea sea distinta a lo mejor a la de Trump, pero ¿qué tendría que hacer la Argentina para que además se deje ayudar? Ayer estaban hablando de Maradona, como todo el mundo hoy, ¿no? Mm. Ahora lo vamos a tomar a Maradona para todos, ¿sí? Por varios días. Pero Maradona, Messi, Ginóbili, muchos deportistas que le ha ido muy bien, argentinos en el mundo, y también científicos, artistas, músicos, argentinos que migran y van a vivir a otros países y les suele ir bien muchas veces. Es decir, nos suele ir bien individualmente, nos va mal como país. Cuando llega el Mm. momento de decir hay que coordinar,
hay que formar equipos, hay que trabajar racionalmente y coherentemente, ahí hacemos agua, ¿no? Faltan buenas instituciones. Eso también se repite mucho, pero buenas instituciones quiere decir también que se pueda cooperar, que se puedan tomar decisiones consultando a la oposición, con cierto grado de consenso, y no que todo sea una pelea permanente. Entonces, cuando decimos que hace falta, lo primero haría falta un enfoque económico y político coherente con una economía de mercado. Esto porque en buena parte de lo que va de este gobierno, muchas veces hay declaraciones que pareciera que nos queremos salir de la economía de mercado. Críticas al capitalismo por lo que pasó en el COVID. Muchísimas declaraciones y acciones, digamos, lo que pasó en términos de toma de tierras y otros. Eso es como si uno quisiera poner un jardín de infantes y ponemos a cargo del jardín a una persona con muchos antecedentes, pero que odia a los niños. No va a funcionar nunca bien el jardín. Entonces, si estamos en una economía de mercado, no se puede estar hablando permanentemente en contra de la economía de mercado, porque se vuelve no creíble el plan o el supuesto plan. Entonces, ahora lo vemos a Guzmán, que está tratando de hacer algunas cosas racionales, coherentes, pero cada 2 por 3 sale algo del contexto político que lo hace ir para atrás, ¿no? Claro. Se nota que hace unas semanas se quiere dar más racionalidad al gobierno en materia económica. En un mismo día se terminó la toma de Guernica y a su vez el conflicto en Entre Ríos. Y una serie de acciones que uno, bueno, Cristina reuniéndose, por ejemplo, con Redrado. Una serie de acciones que uno dice, bueno, parece que quieren cambiar y mostrarse más acorde a una economía de mercado para tratar de que la economía funcione, porque se les estaba escapando de las manos allá cuando el dólar se acercó a los 200 pesos, ¿no? Se les estaba complicando mucho encauzar la economía. Lo que pasa es que ese dólar que llegó prácticamente a 200 era un dólar de un país que no se sabía dónde iba, si iba a Venezuela o nos quedamos en la economía de mercado. Por eso era un dólar tan alto. El dólar ha bajado bastante, el dólar blue, aunque todavía es un dólar alto, pero porque se han tratado de dar algunas señales un poco más acorde a lo que debe ser una economía de mercado. Se ha anunciado que el déficit de este año y del año que viene va a ser menor, por ende va a haber menos emisión monetaria si se cumple. Y una serie de decisiones que evidentemente surgieron porque se asustaron de que no iban a poder controlar la economía y que iban a terminar en choque. Esa es la lectura que yo tengo sobre lo que ha pasado en esta última semana. Marcelo, hay un dato significativo en todo esto, que es el precio que ha adquirido la soja a nivel internacional. El gobierno espera marzo, concretamente, cuando se empiecen a liquidar para, de alguna manera, acuñar reservas. El tema es el siguiente. Si Argentina arregla con el fondo a 4 años y medio de gracia, para después empezar a pagar, el próximo gobierno empiece a pagar la deuda argentina, el tema es qué se va a hacer con esos dólares, teniendo en cuenta la dimensión de un Estado, digamos, la importancia que tiene el impacto tributario en la República Argentina, la falta de seguridad jurídica, las inversiones que evidentemente no van a venir en ese contexto, y los 4 millones de desocupados que no aportan al ANSES y 40% de informalidad que no aportan al ANSES, que sin inversiones van a quedar realmente en situación muy difícil, porque hay más de 20.000 empresas que han cerrado para cubrir precisamente esas vacantes, ¿no? Sí, yo estoy convencido que el actual presidente pensó que iba a tener que gobernar en un periodo muy similar al que le tocó con Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, con un dólar muy alto, lo que generaba un gran superávit comercial entre exportaciones e importaciones. Con esa devaluación del 2002 también había generado un gran superávit fiscal, que había llegado al fondo de la economía y de pronto rebotó y empezó a subir. Y él estaba jugado con esa economía. Y la vio fácil, ¿verdad? Por eso, el año pasado, ante las elecciones, él
quería que el dólar suba, incluso hacía declaraciones para que eso ocurriera, ¿no? Todavía era Macri era el presidente. Lo que le falló, el dólar estaba bastante alto cuando él comenzó, ya no tanto ahora, pero lo que le falló es que en materia fiscal no tiene superávit, sino un gran déficit que además empeoró por la pandemia, que se puede justificar. Pero para el año que viene todavía el presupuesto es alto y tuvo que empezar a emitir mucho dinero de entrada. Cuando los gobiernos K, la emisión grande de dinero se empezó a dar, fueron 3 gobiernos kirchneristas, como sabemos, pero la emisión grande de dinero empezó a darse del 2010-2011 en adelante, o sea, en el último periodo de Cristina. Y él arrancó ya con mucho déficit y con mucha emisión, entonces le empezó a subir el blue y no le cerraba la economía con lo que él pensaba que iba a encontrar y después que la recuperación iba a ser rápida. De todas maneras, ahora es probable que la economía empiece a tener una recuperación, y por supuesto después del valle tan profundo en el cual pasamos. Ya ha habido en al algunos... fondo, Digo que ya ha habido algunos... Es probable que en la construcción y algunos, hay un índice de que muestra la probabilidad de recuperación y que da el 98% de probabilidad de recuperación, desde un lugar muy bajo, por supuesto. Lo que podría no llevar a ese resultado sería si por la escasez de dólares que tiene el Banco Central, que sería la otra diferencia con el periodo de Néstor, si esa escasez de dólares los obliga a devaluar el peso más o menos fuertemente antes de las elecciones, ellos seguramente lo quisieran evitar antes de las elecciones, porque cuando sube el tipo de cambio, eso trae de nuevo algo de recesión. Ya sabemos que eso sube la inflación y por lo menos 8 meses de recesión te suele generar. Entonces, si evitan esa devaluación fuerte, es probable que la economía empiece a ir hacia arriba, de a poco, porque estaba muy abajo y porque hay sectores como la construcción, a partir de la incertidumbre, están generando actividad. La gente que vende los dólares, billete, porque el dólar blue estaba y todavía está relativamente alto, y el costo de la construcción quedó muy bajo. Entonces, el momento de construir, de refaccionar, de ampliar o construir otra vivienda, la gente se da cuenta, somos todos expertos en economía en Argentina, nos damos cuenta de cuáles son los momentos, y eso está reactivando la construcción privada, no la pública, sino la privada. Y eso está contagiando a algunos sectores, la industria que le vende la construcción, la parte de la minería que depende de la construcción, y además la industria en sí mismo ya empezó a dar algún número positivo. Lo que hay que seguir es si no van a terminar devaluando el peso porque se quedan sin dólares, porque eso abortaría la reactivación. Y la inflación, evidentemente, subió algún escalón y está para quedarse allí, porque tengamos en cuenta que el mes pasado nos acercamos a 4% de inflación, con tarifas congeladas, con precios máximos, sobre todo los alimentos, y con mucha emisión previa. La emisión de moneda va teniendo efectos sobre la inflación, no rápidamente, sino en el tiempo. Entonces hay que esperar meses, me parece, con inflación de 3 y 4%. Quizá diciembre hasta se pueda pasar el 4, que es un mes donde estacionalmente suele haber más inflación. Así el año que viene va a ser un año con más inflación que este año que estamos terminando. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos, especialmente a la gente, a tener una visión sobre lo que está pasando en nuestro país y las posibilidades.